días, hermanos. ¿Me escuchan bien? Demasiado bien. Hermanitos, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Josué. El libro de Josué, capítulo 24. Libro de Josué, capítulo 24. Vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 31. Entonces, les pido por favor que se pongan de pie para leer la santa palabra de nuestro Señor. Dice su palabra. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem, y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: Así dice Jehová, Dios de Israel: Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia y le di a Isaac le di a Jacob y a Saúl le di el monte de Seir para que lo poseyese. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto, y yo envié a Moisés y a Aarón, y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió. Y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Yo os introduje en la tierra de los amorreos, que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos, y poseíste su tierra, y los destruí de delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Peor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendije repetidamente, y os libré de sus manos. Pasasteis al Jordán y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, perezeos, cananeos, eteos, gergeseos, heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los dos reyes de los amorreos, con tu espada, no con tu espada ni con tu arco, perdón. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis. Y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: Nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo: No podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él os volverá y os hará mal, y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: No, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo: Vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: Testigos somos.
Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová, y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y le sepultaron en su heredad en Timnat Será, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Precioso discurso, ¿no? Señor, te damos muchas gracias por esta porción de las Escrituras que tú has inspirado para nosotros. Y te pedimos, Señor, que tú nos hables en esta mañana. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén. Bueno, hermanos, seguimos con nuestra serie sobre las crónicas entre Dios y su pueblo. Y ha llegado el momento de que hablemos sobre la vida de Josué, ¿no? Hay mucho que aprender sobre su historia, sobre su vida. Y él además, hermanos, es uno de los tipos o sombras de nuestro Señor Jesucristo más claros que encontramos en el Antiguo Testamento. Así que como hemos hecho con la vida de Moisés y con la vida de Aarón, ningún resumen será justo para abarcar toda la riqueza teológica y práctica que se podría hallar en su vida. Todo el libro de Josué nos habla de su ministerio, pero antes de ese libro ya él estaba ejerciendo ministerio. De la mayoría de los personajes del Antiguo Testamento, mis hermanos, se nos relatan sus pecados. Se nos narra, por ejemplo, del pecado de Abraham, cuando intentó por sus propias manos cumplir la promesa de Dios, no teniendo un hijo con su sierva Agar. Se nos habla del pecado de Jacob, engañando a su hermano. También se nos muestra el pecado de David, por ejemplo, del gran siervo David, cuando mató a Urías Eteo y se quedó con su mujer. Y de la gran mayoría de los personajes del Antiguo Testamento se nos muestra su ministerio, pero también nos muestra sus pecados. Incluso vemos el pecado de Moisés por el cual no pudo entrar en la tierra de Canaán. Sin embargo, Josué es uno de los pocos personajes del Antiguo Testamento que se nos retrata positivamente y sin mencionar sus pecados. Ahora, nosotros sabemos que él era un pecador. Lo sabemos porque él es un descendiente de Adán, ¿no? Y si es descendiente de Adán, es un pecador también. Pero en la narración de su vida, por mucho que me he esforzado, no se nos narra en desobediencia. No se encuentra una falla en él, pero sí las hubo, por supuesto. Pero los autores de la Escritura no se esfuerzan en mostrarnos fallas en su persona, y esto último hace que este sea uno de los tipos más claros de Cristo en la Biblia, uno de los tipos más claros del Señor Jesús en la Biblia. Eso a manera de introducción, pero vamos a llevar nuestra serie como siempre hacemos. Primero vamos a mirar los hechos del pasaje, luego vamos a meditar en qué podemos aprender sobre la vida de este personaje y por último, cómo él nos muestra a Cristo, cómo su vida nos señala al Evangelio. Entonces vamos a empezar con los hechos. La vida de Josué inicia antes de su llamado al liderazgo. Normalmente nosotros ubicamos a Josué allí cuando se envían a los 12 espías, ¿no? O después cuando se le asigna la sucesión del cargo de Moisés, pero no es la primera vez que él aparece, y lo vamos a ver en las Escrituras. La primera vez que él aparece, la primera vez que aparece su nombre es en el libro de Éxodo, en el capítulo 17, el versículo 8 al versículo 16. En esa ocasión, Moisés le pide a él que lidere a Israel en la guerra contra un pueblo nómada llamado Amalek. Posiblemente recuerdan la historia, ¿no?
En ese momento, los israelitas iban camino por el desierto y este pueblo, Amalek, que era un pueblo nómada, se les cruzó en el camino para guerrear contra Israel. Entonces Moisés pide a Josué que escoja varones y salga a pelear contra los amalecitas. Dios había sostenido a Israel en el desierto, ¿no? Con comida, con agua, con calor para la noche, con protección del sol para el día. Pero en esta historia les va a sostener protegiéndoles contra el peligro de los enemigos y usando a Josué para llevarlos a la victoria. Y este acontecimiento para nosotros es bastante conocido porque esta fue la ocasión que cuando, ustedes la recuerdan, ¿no? Cuando Moisés alzaba sus manos, Israel prevalecía, ¿cierto? En la batalla. Pero cuando Moisés se cansaba, porque no puedes andar con las manos todo el tiempo arriba, y entonces él bajaba sus manos, entonces los amalecitas prevalecían. Y al final sabemos que Israel vence, pero solemos pasar por alto que en esta historia vemos la irrupción de Josué en el relato bíblico. ¿Sí? Nos enfocamos en los aspectos de Moisés, pero aquí se nos menciona por primera vez a Josué. Y esto último es muy interesante porque nos enseña tres cosas hasta esta altura de Éxodo 17. Nos enseña primero que Josué parecía ya tener un rol importante para ese momento, aunque no se nos había mencionado. Segundo, que a Josué ya se le había conferido para ese entonces el liderazgo en los campos de batalla, ¿cierto? Y tercero, que Moisés no peleaba en el campo. Moisés tenía otro ministerio, pero Josué era su líder allí. Y esto último nos está presagiando lo que va a ser su ministerio en el futuro. Ahora, luego de esta narración, se nos presenta a Josué como alguien muy cercano a Moisés y que estaba a su lado en los momentos importantes. Se nos dice que era su ayudante, es la palabra que se usa en la versión Biblia de las Américas. En la versión Reina Valera se usa la palabra de su servidor, pero era su ayudante, era su servidor, su fiel ayudante, su fiel acompañante, se usa esa palabra también. Por ejemplo, cuando Moisés sube al monte Sinaí para recibir las piedras, las tablas de piedra de la ley, ¿cierto? Conocemos todo ese relato en Éxodo 24. Bueno, Josué estaba a su lado. Éxodo 24, versículo 13 dice que Josué lo estaba acompañando. Era el único que estaba junto a Moisés ahí en el monte Sinaí. Mientras que Moisés hablaba cara a cara con Dios, Josué estaba ahí presente. Cuando Aarón hizo el becerro de oro abajo, ante la petición del pueblo porque Moisés estaba tardando en el monte, y entonces Aarón cede a esa petición y hace el becerro de oro, fue Josué quien estaba con Moisés y quien le advirtió a Moisés de que en el campamento estaba pasando algo. En Éxodo capítulo 32, versículo 17, Josué le dice: oyo gritos en el campamento, parece ser gritos de guerra. Estaba con Josué, con Moisés en ese momento, lo cual nos muestra una cercanía más próxima a Moisés de la que tenía su propio hermano Aarón. También se nos presenta como un ayudante que siempre estaba con Moisés. Éxodo 33, versículo 11. Se nos dice que siempre estaba con Moisés y que nunca se apartaba del tabernáculo, siempre como guardando las espaldas de Moisés. Entonces, estas menciones, hermanos, cuando uno lee el relato, uno no se da cuenta que Josué está presente. Porque es que el enfoque no está ahí. El enfoque está en otros aspectos. Son menciones como esporádicas de Josué en la narración que parecen no tener ningún sentido, que se menciona a Josué, pero sí tiene todo el sentido. Porque esas menciones esporádicas buscan despertar la curiosidad del lector ante la importancia de este personaje para los futuros eventos, para los eventos que están por venir. Y luego de aquí, de Éxodo 33, el nombre de Josué no vuelve a aparecer en la narración hasta el libro de Números. Pasan todos los capítulos de Éxodo, los capítulos de Levítico, aunque en realidad se enfocan en las cuestiones de la revelación de la ley, no hay narraciones allí. Pero ya en el libro de Números nuevamente se nos presenta a Josué, en el capítulo 13 y el capítulo 14. En ese acontecimiento, el personaje ahora sí, aunque ha aparecido esporádicamente, su nombre ha estado ahí encubierto, ahora el personaje va a cobrar mucha relevancia en la historia. El pueblo está a punto de entrar a la tierra prometida, ¿no? Y entonces Moisés envía 2 espías para reconocer la tierra. Él va a enviar a un espía por cada una de las tribus de Israel. Y de hecho,
un espía de cada tribu. Es decir, una persona estaba representando a cada una de las 12 tribus. Y nosotros conocemos la historia posterior. Solo 2 de ellos van a volver con buenas noticias, ¿cierto? Los otros 2 van a traer un mensaje de temor, un mensaje de derrota, que va a perturbar a toda la nación, la va a llenar de incredulidad y va a hacer que de hecho ellos murmuren contra Moisés. Ahora bien, esa historia de Josué es bastante diciente, o esa historia más bien de los 12 espías, es bastante diciente sobre la persona de Josué, por varias razones. Lo primero, porque ahí se nos dice que su nombre es cambiado. Es decir, hasta ese momento no se llamaba Josué, se llamaba Oseas. Pero Éxodo nos está hablando de Josué, porque ya el autor tiene la intención de que sepamos quién es el personaje. Pero es hasta aquí donde se cambia su nombre, se llamaba Oseas, pero entonces Moisés le cambió el nombre, y fue Moisés quien le cambió el nombre. Moisés le puso de nombre Josué. Josué significa Jehová salva. Le coloca ese nombre. Tenemos algo, ese nombre que cuando los nombres en el Antiguo Testamento buscan decir mucho sobre el carácter de una persona, ¿no? O sobre cómo Dios va a usar a esa persona. Segundo, se nos presenta su carácter. Aquí podemos ver a un hombre valiente, un hombre lleno de fe en el Señor para vencer a los enemigos. De los 12 espías, él es uno de los que no tiene miedo de los gigantes de Canaán. Así que se nos presenta su carácter y su fe en el Señor. Tercero, al final de esa historia, se nos anticipa que él y junto a Caleb serán los únicos que queden con vida de esa generación para entrar a la tierra prometida. Todos los demás van a morir durante 40 años en el desierto, incluido Aarón e incluido Moisés. Los únicos de esa generación que van, de los adultos de esa generación, porque ya habían niños entre ellos, pero los adultos de esa generación que van a ingresar a Canaán son Josué y Caleb. El sacerdote Eleazar todavía era un niño cuando eso, que es el hijo de Aarón, como lo estuvimos aprendiendo en el sermón pasado. Y cuarto, y esto me pareció muy interesante, porque se nos dice que Josué pertenece a la tribu de Efraín. Era un dato que yo no sabía hasta que estaba estudiando sus personajes. Pertenece a la tribu de Efraín. Y si recordamos los sermones que ya estudiamos sobre José y sobre Judá, y los que no lo han hecho pueden hacerlo en el canal de YouTube de nuestra iglesia. Si recordamos los sermones sobre José y Judá, esto cobra mucho sentido, ¿no? Porque en esos sermones aprendimos que hay una lucha que va a ocurrir entre la tribu de Judá y la tribu de Efraín. Y esa lucha será una lucha constante, con pleitos por el gobierno de la nación de Israel. Una lucha entre Judá. José era evidentemente la tribu de Efraín, porque de él nace Efraín, y Judá era de otra tribu, y después tenemos a Josué, que era de Efraín. Entonces, en la época de la monarquía, la lucha entre estas dos tribus por la ambición del poder después de la muerte de Salomón es la que va a ocasionar la división del reino. En el reino del sur siempre van a gobernar los judíos, literalmente los descendientes de Judá, y en el reino del norte siempre van a gobernar efraimitas, descendientes de José, de Efraín, de José, de Josué y de Efraín también. Entonces, ese pleito ya se anticipó en las vidas de José y Judá, donde vimos un pequeño pleito entre estos dos personajes. Ahora, lo curioso aquí en esta historia es que los únicos 2 espías que estuvieron de acuerdo en conquistar la tierra de Canaán son de estas 2 tribus. Josué es de Efraín y Caleb es de Judá. Ambas tribus estuvieron representadas por hombres valientes y dispuestos para la conquista. Pero la victoria en Canaán va a llegar bajo el liderazgo de un efraimita. Y esto último posiblemente será un argumento a favor de los descendientes de esta tribu para reclamar el liderazgo en la nación en la época de la monarquía. Así que por eso hay un pleito constante entre estas dos tribus, o los descendientes de estas 2 tribus. Esto es la historia de Josué antes de recibir su ministerio. Pero ahora enfoquémonos en Josué cuando recibe su llamado y su ministerio.
En Números 27 podemos ver el llamamiento y la designación de Josué como sucesor de Moisés. Ya habían transcurrido 40 años desde que el mensaje de aquellos 10 espías había condenado al pueblo a vagar por el desierto, y toda aquella generación ya había muerto y se había levantado. Hubo una generación nueva que había crecido en el desierto, que había crecido comiendo maná y comiendo del agua que salía de la roca, y de vez en cuando unas codornices que Dios mandaba, ¿cierto? Así que habían crecido ahí en el desierto. Pero la muerte de Moisés se acercaba porque él no iba a entrar a la tierra prometida. Pero antes de que ocurriera su muerte, él tenía que designar a un sucesor. Y después de orar, el Señor le mostró que el próximo líder de Israel sería su fiel ayudante Josué. Yo me imagino que Moisés tuvo que alegrarse bastante porque sabía que este era un hombre idóneo para ese cargo. Junto con el sumo sacerdote Eleazar, que es el hijo de Aarón, y reemplazante de Aarón también, Josué iba a liderar al pueblo junto con con Eleazar, hijo de Aarón. Y de esa manera, ustedes pueden leer luego Números 27 en su casa, de esa manera y ante toda la nación como testigo, Moisés impone sus manos sobre él. Se dice que Moisés transmite su dignidad a Josué y lo nombra como su sucesor del cargo a vista de toda la nación. Esto ocurre en Números 27 porque en realidad lo que ocurre en Deuteronomio es simplemente la repetición de la ley que ya se dio. Entonces no es como que después de Deuteronomio ocurren muchos eventos, no. Moisés repite la ley, pero inmediatamente Moisés muere. Por eso la sucesión ocurre en Números 27. Ahora, el ministerio de Josué estará lleno de grandes responsabilidades para el futuro de Israel. Ha sido necesario que él sea ayudante de Moisés y lo haya acompañado en todo su ministerio. Josué estuvo ahí cuando estaban criticando a Moisés. Josué estuvo ahí cuando Moisés se equivocaba en las decisiones. Es decir, Josué siempre estaba ahí aprendiendo de Moisés y viendo cómo el pueblo reaccionaba ante las decisiones que él tomaba. Así que ha sido necesario que él sea testigo de la desobediencia del pueblo y que él haya vivido durante 40 años errante en el desierto, porque todo esto lo va a formar para la responsabilidad del ministerio que se le asignó. Si Dios usa a Moisés para liberar al pueblo de la esclavitud en tierra extranjera, Dios va a usar a Josué para introducirlos en la vida de libertad en una tierra propia que ha sido prometida. Así que el ministerio de Josué va a tener varios frentes. Primero, él será el encargado de hacer que el pueblo herede la tierra prometida. Deuteronomio capítulo 1, versículo 38. Se le dice literalmente estas palabras: tú serás el encargado de hacer que el pueblo herede la tierra. Él liderará al pueblo y Dios le va a dar la victoria en todas sus batallas. Deuteronomio 3:21, versículo 28. Deuteronomio capítulo 31, 3, versículo 7, versículo 14, versículo 23. Se le repite una y otra vez: Dios te dará la victoria donde quiera que vayas. Los primeros 12 capítulos del libro que lleva su nombre, del libro de Josué, van a ser testimonio para nosotros de lo fiel que será este hombre al ejercer este ministerio de conquista. Y también será testimonio sobre cómo el Señor lo va a usar en beneficio de Israel. Él va a liderar el pueblo, por ejemplo, para tomar la ciudad amurallada de Jericó. Conocemos la historia, ¿cierto? Josué 6. Giran 7 veces sobre la ciudad hasta que las murallas caen. Una victoria sobrenatural. Pero Dios también lo va a usar para vencer y tomar un pueblo llamado Ai, o Jai, no sé cómo se pronunciará. Josué capítulo 8. Dios le va a dar la victoria para vencer a los amorreos. Josué capítulo 10. Y para derrotar un total de 31 reyes. 31 reyes en total. Josué capítulo 12, versículos 9 al 24. Usted puede ver la lista de 31 reyes de los diferentes pueblos que moraban ahí en la tierra de Canaán. Así que para ejercer ese ministerio de conquista, para vencer a 31 reyes, se requería valentía, pero también se requería confianza en las promesas del Dios Trino y también se requerían habilidades para la guerra, la cual este hombre había adquirido porque Dios lo había dotado de esas habilidades. Y segundo, otra parte de su ministerio, el segundo frente de su ministerio es que él, junto al sacerdote Eleazar, van a ser los encargados de distribuir el territorio de la tierra conquistada
de forma equitativa para las tribus de Israel. Todos en Israel recibieron una porción de tierra. Por supuesto, entre ellos había pues compra y venta de tierra, como lo hay en todas partes. Y esa compra y venta de tierra ocurría, pero en el año del jubileo, como leíamos ahora en la lectura pública, a los 50 años la propiedad debía volver a su tierra. La tierra debía volver a su dueño, ¿sí? Y la tierra estaba dividida equitativamente. Y esa distribución equitativa llegó de manos de Josué y del sacerdote Eleazar. Y la segunda parte del libro que lleva su nombre van a ser testimonios de la fidelidad de este hombre para ejercer equitativamente este ministerio de distribuir la tierra. Usted lee desde Josué capítulo 13 hasta Josué capítulo 22 y todos esos capítulos se enfocan en mostrarnos cómo se distribuyó la tierra de Canaán. Y para ejercer ese ministerio se requería sabiduría, pero también se requería justicia, ser un hombre justo. Así que valentía, justicia, sabiduría, confianza en Dios. Vemos aquí a un hombre que es un Cristo en el pasaje realmente, ¿no? Un hombre que no se nos presenta casi sin pecado. Y los hechos finales de su vida tenemos en los últimos 2 capítulos de su libro, capítulo 23 y capítulo 24. Esos 2 capítulos se enfocan en la despedida y en su muerte. Luego de que el pueblo ya recibió este reposo temporal y sombrío de mano de Josué, es decir, el descanso, Josué le recuerda al pueblo que lo que Dios ha hecho por ellos. En Josué capítulo 23, del versículo 2 al 5, les recuerda eso. Luego les exhorta a obedecer la ley del Señor. Capítulo 23, versículos 6 al 11. A no unirse en yugo desigual con los cananeos, porque si no los cananeos los van a corromper. Versículo 7, versículos 12 al 13. Y a confiar en la mano de Dios. Capítulo 23, versículos 8 al 10. Además, Él les va a advertir en ese discurso de las consecuencias que ellos van a recibir si ellos no siguen los consejos que Él les está dando. Capítulo 23, versículo 14 al 16. Eso no es lo que leímos ahorita al inicio de nuestro sermón. Lo que leímos al inicio de nuestro sermón es el capítulo 24, que es muy similar al capítulo 23. En ese capítulo 24, como leímos, tenemos uno de los discursos más preciosos que podemos hallar en todas las Escrituras. José va a esbozar un hermoso sermón de despedida, era un sermón de despedida, en el que él hace un recorrido de lo que el Señor ha hecho por ellos, desde los días de Abraham hasta sus días. Es decir, hasta el cumplimiento de la promesa, desde que la promesa se dio hasta que la promesa de la tierra prometida se cumplió. Pero también les exhorta, como leímos, a servir al único Dios verdadero con todo su corazón y no inclinarse tras dioses extraños. Y por último, como leímos también, se nos narra su muerte. Al finalizar su ministerio de conquista, al distribuir la tierra, había cumplido su deber en este mundo. Dios se lo llevó con 110 años de edad. Y esos son los hechos de la vida de Josué, así a manera de resumen muy resumido, ¿ya? Ahora, ¿qué podemos aprender de la vida de él? Podemos aprender varias cosas, pero yo he seleccionado solamente 3 puntos para meditar en esta mañana. Primero, podemos aprender a ser pacientes con el liderazgo de otros. A ser pacientes con el liderazgo de otros. Cuando estudiamos la vida de Aarón, lo estudiamos en el sermón pasado, ¿no? Aprendimos que ser segundo y ayudar a otros en sus ministerios también es algo loable. Ser segundo también está bien. No todos estamos llamados a liderar, pero todos estamos llamados a servir al Señor en la posición o en el lugar en que Él nos haya colocado. No importa si servimos de primero, de segundo, de último, lo importante es servir al Dios Todopoderoso y hacerlo de todo corazón. Así que en Aarón vimos la vida de un hombre que pasó todo su ministerio siendo segundo de Moisés. Ese rol de segundo en él fue permanente, es decir, él no pasó de ese rol, siempre quedó con ese rol. Y aunque él dudó por momentos de esa posición, él terminó aceptándola como la voluntad de Dios para su vida y estuvo bien. Estuvo bien porque es lo que Dios quería para él. Él lo aceptó. Pero Josué va a ser un caso parecido, pero diferente. Josué también fue una persona muy cercana a Moisés. También fue uno de sus ayudantes. Él supo realmente ser un ayudante fiel de este último. Y a diferencia de Aarón,
no leemos nada en las Escrituras que sugiera que él murmuró del liderazgo de Moisés, algo que sí hizo Aarón. Pero no se lee nada en las Escrituras que sugiera que Josué siquiera estuvo presente en una murmuración de esa. Por el contrario, se nos presenta como un ayudante fiel, como un buen servidor, como un humilde acompañante. Pero además de eso, a diferencia de Aarón, su posición de segundo no va a ser permanente, va a ser temporal. Josué va a ser llamado a ser el próximo líder de Israel. Él estaba llamado a ser el sucesor de Moisés. Así que de él podemos aprender algo muy importante. Podemos aprender a ser valiosos con el liderazgo de otros. De él podemos aprender que no siempre debemos ser llevados por la corriente de la murmuración en contra de un hombre que lidera cuando otros están murmurando. De él podemos aprender que para ser buenos líderes hay que haber sido liderados. No hay mejor líder que aquel que aprendió humildemente a ser liderado. No hay mejor líder que aquel que pudo aceptar humildemente ser liderado por otros. Con el liderazgo de los demás podemos aprender de sus aciertos, porque Moisés tenía muchos. Pero también podemos aprender de sus errores. Moisés también tenía muchos de estos. Debemos aprender de los errores de otros para también corregirlos en el futuro, en el liderazgo que se nos asigne. Si es que en algún momento recibiremos algún liderazgo. No hay hombres perfectos. Por lo tanto, no hay liderazgo perfecto. No hay pastor perfecto. Pero si hay hombres redimidos, o si hay pastores redimidos que buscan servir fielmente en su debilidad e imperfección. No hay iglesia perfecta tampoco. Pero sí hay iglesias redimidas que buscan servir fielmente a su Señor. Y en estos últimos casos, aunque con muchos errores cayemos, hermanos, siempre habrá cosas que aprender. Siempre habrá cosas que aprender en una iglesia con la cual no estoy de acuerdo con que los hermanos canten aquí adelante, tienen que cantar allá sentados con nosotros. Si es una iglesia fiel, siempre habrá cosas que aprender. No estoy de acuerdo que se sirva la Santa Cena todos los domingos. O cualquier error que encontremos en cualquier iglesia a la que vayamos, si es bíblica y se está tratando de ser fiel al Señor, hermanos, habrá algo que aprender ahí de esa iglesia. Y habrá algo que aprender de esos pastores también. Así que el liderazgo de Moisés no fue perfecto, pero Josué pudo aprender de ese liderazgo y de esa imperfección. El liderazgo de Josué, por supuesto, tampoco va a ser perfecto. Su liderazgo no será perfecto, tendrá falencias que no se nos narran, pero las tendrá. Pero seguramente lo ejerció tratando de corregir parte de los errores que notó en Moisés. No siempre se corrigen los errores que vemos en otros, no siempre, sino que al contrario, en la gran mayoría de los casos los repetiremos. Solemos repetir los errores que criticamos en otros. Cuando uno es líder, uno se da cuenta que comete los mismos errores que tanto criticó de los demás. Como dice un poeta en una canción, juramos no cometer los errores de nuestros padres, pero luego los cometemos, ¿no? Uno no sabe lo que dice. Ahora bien, esos errores que vimos en el liderazgo de los demás nos forman y nos ayudan a evitar en lo posible cometerlos. Si el divorcio de tus padres, por ejemplo, cuando tenías 6 años, te afectó en gran manera, tú procurarás evitar el divorcio para no producir ese mismo daño en tus hijos. Somos testigos de los daños que ocurren cuando se toman malas decisiones y tratamos en lo posible de evitar repetir esos errores para no producir esos mismos daños en los demás. Así que no debemos ser excesivamente duros con los errores de un hombre que busca servir fielmente al Señor. Sí podemos criticar, sí podemos hablar con humildad, con paciencia, con amor, pero no debemos ser excesivamente duros con eso. De hecho, cuando así lo somos, seremos propensos a repetir esos mismos errores en algún liderazgo futuro que se nos asigne. Pero a la vez, debemos tratar en lo posible de evitarlos y no repetirlos, ¿cierto? Esa es la primera meditación en esta mañana. Lo segundo que podemos meditar es que unos siembran y otros cosechan. Este es otro aspecto importante que debemos entender. El ministerio que se le asignó a Moisés no es el mismo que se le asignó a Josué. La iglesia que pastoreó Moisés no es la misma que pastoreó Josué. A Moisés le tocó pastorear, hermanos, yo compadezco a Moisés, le tocó pastorear una iglesia dura de corazón,
que tenía su mente en Egipto. Le tocó pastorear en el desierto. Todo su ministerio se llevó a cabo en el desierto. 40 años viviendo en el desierto por culpa del pueblo que él estaba liderando. Le tocó pastorear a un pueblo que creció en la vida de la esclavitud, que no tenían una mente más allá de ser esclavos. Josué, en cambio, le tocó pastorear una iglesia que tal vez todos envidiaríamos. Le tocó pastorear una iglesia que tenía su corazón y mente dispuesta a obedecer al Señor. Como leímos en el compromiso que ellos hacen. Realmente esos hombres hicieron ese compromiso. Sus hijos se desviaron, pero ellos hicieron esos compromisos. Le tocó pastorear en la tierra prometida o conquistar la tierra prometida. Le tocó pastorear un pueblo que estaba cansado de la vida en el desierto, no querían saber más nada de desierto. Le tocó pastorear un pueblo que no tenía su mente en la vida pasada en Egipto, sino que ellos estaban decididos y hambrientos de enfrentar el porvenir en la tierra que Dios les había prometido. Ya no querían más desierto, no querían más Egipto, querían algo nuevo, querían la tierra prometida. Era una mente diferente. A Moisés le tocó pastorear un pueblo que pasó de la vida de la esclavitud a la vida de la libertad. Estos hermanos no sabían qué hacer con su libertad. Ellos no sabían cómo debía vivir un hombre libre. Pero a Josué, en cambio, le tocó pastorear a un pueblo que pasó de la vida del desierto a la vida en abundancia. Estos sí sabían qué hacer con su libertad. Estaban decididos a conquistar la tierra de Canaán. No tenían su mente en Egipto. Así que, hermanos, fueron dos pueblos diferentes, en dos momentos diferentes de la historia. Y para cada pueblo se requería un liderazgo específico. Para cada momento de la historia se requería un líder específico. Josué tal vez no hubiese sido el líder adecuado para pastorear la congregación que pastoreó Moisés, pero Moisés fue el adecuado, a pesar de las críticas que recibió. Y Moisés no hubiese sido el líder adecuado para pastorear la congregación de Josué. Josué fue el líder adecuado para esa iglesia. Los que trabajan en colocar los cimientos para un edificio no son los mismos que van a construir la estructura de ese, ¿no? Y los que trabajan en la estructura del edificio no son los mismos que trabajarán en los detalles de cada piso individualmente. De esta manera, hermanos, unos siembran y otros cosechan. Moisés sembró y Josué cosechó. No creo que Moisés haya envidiado la vida de Josué. Le dejé la congregación ya lista, ¿no? Pero eso fue lo que pasó. O sea, Moisés le dejó la congregación para que él entrara en la tierra prometida. Moisés no entró, se la dejó ya armada, preparada. Pero no creo que Moisés haya tenido celos de lo que se le asignó a Josué. Moisés sembró, Josué cosechó. Cuando vemos la historia de la iglesia, vemos justamente eso, mis hermanos. Cuando vemos la historia primitiva, vemos que la sangre de los mártires sembró lo que cosecharon aquellos cristianos que vivieron después del emperador Constantino. La paz con la que vivieron esos cristianos en el imperio no se construyó un día a otro. Se sembró con la sangre de otros hombres. Ellos cosecharon algo diferente. El ministerio de Policarpo, de Ireneo y de Justino Mártir era necesario en la época de la persecución. Pero un ministerio como el de Jerónimo, como el de Agustín o el de Atanasio, era necesario en la época de la paz. Calvino cosechó donde sembró Lutero. Y Lutero cosechó donde sembraron Wycliffe y John Huss antes de él. Los misioneros del siglo XIX, como William Carey, Hudson, Taylor y Peyton, entre otros, sembraron con su vida en unas naciones lo que otros misioneros cosecharon en esas naciones más tarde. Y esa es la historia de la cristiandad. Unos van sembrando y otros van cosechando. Y cada uno debe estar contento con el ministerio, con los dones y con las vocaciones que se nos ha asignado en el momento histórico en el que vivimos. A veces pensamos, mis hermanos, y esto es algo que yo hago constantemente, a veces pensamos que si hubiésemos vivido en la época de la Reforma Protestante, fuese mejor para nosotros porque no tuviese que enfrentarme con ese mundo ateo y progresista, tal vez hubiese escrito ahí a la par de Calvino, etc. Pero el Señor no es loco y Él nos ha colocado en el momento histórico en el que Él quiere que estemos. Así que debemos servir a Dios en nuestro contexto histórico con nuestras vocaciones. Si pensamos en nuestra iglesia en Cartagena, por ejemplo, y retrocedemos 15 años al pasado, nos daremos cuenta, hermanos, que lo que vemos hoy es producto de lo que otros sembraron en el pasado. Hay pastores de los que tal vez tú nunca vas a escuchar,
que ejercieron sus ministerios en desiertos literales, en los que solo tuvieron iglesias de 10 o 15 personas. Pero ellos sembraron lo que nosotros hoy cosechamos. Y de la misma manera, nosotros tenemos que ser conscientes de que nosotros estamos sembrando para que otros cosechen en el futuro. Los que vengan después de nosotros se encontrarán iglesias y seminarios sólidos y autosostenibles que no encontramos nosotros. Nuestros hijos, hermanos, deben recibir una mejor estructura de la que nosotros recibimos. Así que sembramos para ellos, para que ellos puedan cosechar, así como nosotros cosechamos lo que otros ya sembraron. Y la tercera aplicación para ustedes en esta mañana, hermanos, para todos nosotros en esta mañana, es la valentía del hombre de fe. Hermanos, el hombre de fe es un hombre débil. El hombre de fe también es un hombre con temores. El hombre de fe es un hombre imperfecto. El hombre de fe es un hombre con pecados. Pero lo que no debemos permitir es que el hombre de fe sea un hombre cobarde de cara al futuro y al enfrentar el mundo. Hermanos, el hombre de fe debe ser valiente porque él debe confiar en las promesas de Dios. El hombre de fe debe vivir confiado en su Señor Todopoderoso y por tanto él debe enfrentar este mundo con valentía. El hombre de fe debe saber que Dios está con él y eso le debe conducir a vivir con la frente en alto. Ahora bien, la valentía en el creyente no surge de la noche a la mañana, sino que es algo que se forma progresivamente en nosotros a medida que vamos experimentando una relación con Dios. Por ejemplo, la valentía es una virtud que se va desarrollando en nosotros a medida que presenciamos las promesas y la provisión del Señor obrar en nuestras vidas. Por ejemplo, Josué no nació siendo valiente, ¿cierto? Josué no pudo haber nacido siendo valiente, pero él había visto que Dios le había liberado de la esclavitud. Él había visto que el Señor la había sostenido en el desierto con pan y agua. Él había visto que el Señor... Él había visto la desobediencia del pueblo, ¿cierto? Y había visto las consecuencias que esta desobediencia había traído. Él había vivido la vida en el desierto, 40 años ahí. Así que todo esto formó su carácter y lo hizo un hombre valiente. Él había visto que Dios les había liberado de la esclavitud de manos de la nación más poderosa de aquella época, ¿no? Como cuando estudiamos la vida de Moisés. Entonces él no tenía que tener miedo de los gigantes de Canaán. Él pudo darse cuenta que si hay algo que a Dios le desagrada, es el hombre que vive en la comunidad del pacto y que no confía en su palabra. Si hay algo que explica la magnitud del castigo de Dios de condenar a Israel a vagar por el desierto 40 años, es justamente eso. ¿Cómo alguien puede ser testigo de la obra gloriosa y sobrenatural que el Señor hizo a libertar a Israel de la nación más poderosa de aquel entonces y después no creer en que Él les daría la tierra que Él les había prometido? Tremenda incredulidad. Josué observó ese hecho y eso, hermano, marcó su ministerio, que se va a caracterizar por la valentía en la conquista. La valentía de Josué no surge de la confianza en sus habilidades, sino en la confianza de que el Dios libertador y el Dios conquistador estaba con él. El hombre que recuerda lo que Dios ha hecho por él, vive con la confianza en lo que el Señor seguirá haciendo. Si Él nos salvó, hermanos, Él nos sostiene. Y si Él nos ha sostenido, entonces Él lo seguirá haciendo. Es difícil, por supuesto, tener fe en el poder del Dios del pacto cuando atravesamos por momentos de oscuridad y de aflicciones, porque solemos olvidar con mucha facilidad lo que el Señor ya ha hecho por nosotros en el pasado. Nos cuesta creer que el Señor nos pueda dar de comida por el próximo mes, olvidando que ya Él lo hizo durante los últimos 5 años. Nos cuesta creer que el Señor nos pueda ayudar a vencer cierto pecado, olvidando que Él ya nos ayudó a vencerlos en el pasado. Nos cuesta creer que el Señor nos pueda ayudar con esas luchas, con esos pensamientos, esa lucha con esos pensamientos de pánico, de temor, de ansiedad, olvidando que Él ya nos ha ayudado a enfrentarlos muchas veces. Hermano, nos cuesta creer
que el Señor nos puede introducir en la tierra prometida, olvidando que ya nos libertó de la esclavitud de Egipto. Es esa fe madura, hermanos, la que hizo de Josué un hombre valiente. Observar la obra de Dios en el pasado le llenó de confianza para enfrentar el porvenir. El Abraham que recibe las promesas no es el mismo que está dispuesto a sacrificar a su hijo. El Jacob que engaña a su hermano no es el mismo que después bendice a sus hijos. El Pedro que niega a Jesús no es el mismo que predica en Pentecostés. Recordar la obra del Señor en el pasado en nosotros y meditar en lo que Él está haciendo por nosotros en el presente debe llenarnos de valentía para enfrentar el futuro. El Dios que nos sostuvo en el pasado, hermanos, nos sostiene en el presente y nos sostendrá en el futuro. De esa manera, hermanos, la valentía de la que estoy hablando no es una virtud humanista basada en la confianza en las habilidades propias. No estoy enseñando eso. Estoy hablando de una obra sobrenatural que se desarrolla en nosotros por gracia de Dios para enfrentar el mundo y el porvenir. La valentía de la que hablo es aquella que el Espíritu Santo desarrolla en nosotros cuando hemos experimentado y meditado en el poder y en la provisión del Señor en nuestras vidas. Con esta valentía que se basa en la fe en el Señor es con la que debemos enfrentar el día de hoy y el día de mañana. Hermanos, saber que el Señor está con nosotros, que ha estado con nosotros, que está con nosotros y que seguirá estando con nosotros, debe producir valentía en nosotros para vivir en este mundo caído. Y hermanos, esas son las 3 meditaciones que tenía para ustedes en esta mañana. Pero ¿cómo esta historia nos muestra a Cristo? ¿Cómo nos muestra al Evangelio? Ya dijimos lo que significa el nombre de Josué, ¿no? ¿Qué significa el nombre de Josué? Jehová salva, Dios salva. Pero lo que no hemos dicho es que el nombre de Josué o el significado del nombre de Josué es el equivalente hebreo para el griego, para el nombre griego Jesús. Es decir, el nombre griego Jesús en hebreo es Josué. Y el nombre hebreo Josué en griego es Jesús. Así que ese único dato nos muestra la relación estrecha, ¿no?, que hay entre este personaje y Cristo. Tiene el mismo nombre de Jesús. Literalmente Jesús se llamaba Josué y Josué se llamaba Jesús. Sin embargo, esta relación no solo está en su nombre. Su vida completa nos anticipa la obra de Cristo de diferentes maneras. Por ejemplo, al igual que Josué, Jesús también lucha contra las fuerzas que se oponen al Señor. Y así como los que seguían a Josué vencieron a sus enemigos bajo el liderazgo de éste, los que siguen a Jesús son liderados por él para vencer a los enemigos de Dios. La purificación de la tierra de Canaán es un anticipo de la purificación del mundo entero en la consumación del reino de Dios. Cristo está cabalgando, liderando a su pueblo en la conquista de sus enemigos. Él va a purificar la tierra como Josué purificó parcialmente Canaán. Así que, hermanos, nosotros no somos Josué en la historia. Cuando leemos la historia de Josué, no debemos leerla como si nosotros fuésemos Josué en el pasaje. No somos Josué. De su vida podemos aprender muchas cosas como hemos visto en esta mañana. Pero nosotros no somos Josué en ese relato. Más bien Josué es una sombra de la obra de Cristo. Y nosotros somos más bien ese pueblo por el que está luchando Josué. ¿Sí? Ese pueblo por el que lucha Cristo. Otra forma como vemos a Jesús en el pasaje es en el cumplimiento de las promesas, hermano. No he tratado de hacer énfasis en esto, pero se podría hacer énfasis en esto y este sería un gran sermón. Bueno, no porque lo predique yo, sino que se puede hacer un gran sermón sobre el cumplimiento de las promesas de Dios, porque en Josué se cumplen las promesas que se hicieron a Abraham. ¿Sí? El Dios de pacto había hecho promesas a Abraham muchos años antes. Él le había prometido una tierra en la que su descendencia moraría. Y el cumplimiento de esa promesa la podemos ver en Josué, porque el Señor lo usa para traer cumplimiento a las promesas hechas a Abraham.
Hermanos, a pesar de la infidelidad de ese pueblo a lo largo de la historia, Dios trajo incondicionalmente el cumplimiento de lo que Él le había prometido a Abraham. Ahora bien, ese cumplimiento fue sombrío. Es decir, en Josué se cumplieron las promesas hechas a Abraham, pero fue un cumplimiento sombrío. Pero el Cristo sí trae el cumplimiento real. Las promesas de Dios para su pueblo son traídas a cumplimiento en Jesús, porque Él sí trae el cielo y la tierra nueva en la que moremos, totalmente redimida. Apocalipsis 21, ahí ustedes pueden ver ese cielo y esa tierra nueva. Él sí purifica toda la creación para nosotros, como dice Romanos capítulo 8. La creación gime con dolores de parto, pero ella será rescatada de su esclavitud también. Lo que Dios le prometió a Abraham, según el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 4, versículo 13, usted puede leerlo ahí. Lo que Dios le prometió a Abraham, según el apóstol Pablo, no fue una pequeña porción de este planeta ahí en Canaán, sino que le prometió el mundo entero. Y ese cumplimiento perfecto y completo llega en Cristo. Ese cumplimiento va a traer una vida de abundancia, donde hay una tierra que fluye leche y miel. Y un cumplimiento en completa paz en el futuro para el pueblo del pacto. No va a haber rastro de cananeos allí con los cuales podamos mezclarnos, porque toda la tierra va a ser purificada. Por esa razón el autor de Hebreos, cuando recuerdan la serie de Hebreos, ¿no?, dice que Josué no les dio el reposo que tanto ellos esperaban. Ellos tuvieron reposo en la tierra, es cierto, pero ese fue un reposo sombrío, porque las luchas continuaron en Canaán. Las luchas en Canaán continuaron, continuó el pecado, continuó la lucha con los cananeos, porque ellos no pudieron purificar totalmente la tierra. Pero hay un segundo reposo que nos llega en Cristo. Hermanos, Él sí trae el verdadero reposo para su iglesia. En Él sí tenemos el reposo. Josué no nos dio reposo. Ese reposo viene en Cristo. Ahora bien, hay diferencia entre uno y otro personaje, por supuesto. A diferencia de Josué, hermanos, Cristo no solo derrota a sus enemigos, Él también los convierte a su pueblo. Nosotros somos testigos de eso. Siendo enemigos del Señor antiguamente, hemos sido congregados, hemos sido convertidos y agregados a su pueblo por pura gracia. Así que Cristo no solo vence con la espada física como lo hacía Josué, sino que Él vence con la espada de su palabra a sus enemigos y los convierte en sus siervos, como hizo con el apóstol Pablo y como ha hecho con nosotros. El Cristo tiene el poder para perdonar y convertir a los cananeos a su reino. Y otra diferencia es que, a diferencia de Josué, la purificación que Jesús trae de la tierra no es parcial, como la hizo Josué. Con Josué quedaron cananeos viviendo como los gabaonitas, ¿no?, que hicieron pacto con ellos, los engañaron e hicieron pacto con ellos. Y esta purificación no es parcial, ni tampoco temporal, porque la tierra después se corrompió, ¿cierto? Pero la purificación que trae Jesucristo sí es plena, hermanos. Josué no tenía el poder para vencer a todos sus enemigos, ni tampoco para dar fe a los que quedaran vivos, pero el Cristo sí tiene ese poder. Jesús sí trae una purificación completa y permanente. Él, hermanos, si vence a todos sus enemigos trayendo una purificación plena y eterna, que es permanente. El Cristo sí tiene el poder para convertir a aquellos enemigos que queden en la tierra. Él nos ha convertido a nosotros, hermanos, y Él seguirá haciendo que muchos de sus enemigos pasen de las tinieblas a su luz admirable, como hizo con nosotros. Y debemos enfrentar este mundo sabiendo que Él lo seguirá haciendo. Dios todavía tiene mucho pueblo en Cartagena. Muchos enemigos que pasarán de ser enemigos a ser siervos, ¿cierto? Jesucristo está conquistando al mundo y está transformando a las personas, convirtiéndolas a su reino. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre. Te pedimos que la apliques a nuestra vida. En el nombre de tu Hijo.
Amén.